Buenas noches. Siguiendo con el ciclo de webinars andinos organizados por el Colegio de Ingenieros Químicos Ambientales y Petroquímicos de Pichincha, tengo el gusto de presentar al licenciado Alfredo Laglaise, expositor, con el tema Gemelo Digital para operaciones y mantenimiento de activos industriales. Es emprendedor experto en la industria 4.0, gemelos digitales, sensores y metaverso industrial en el sector energético. Especialista en sistemas robóticos en la industria, digitalización de inspecciones para operación y mantenimiento de activos productivos. Licenciado en Administración de Empresas, máster en Desarrollo y Gestión de Activos Inmobiliarios, consultor responsable de inspección de activos, experiencia profesional en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Podemos empezar la exposición. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por la introducción. Yo, en primera instancia, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Así podemos empezar con la presentación. Díganme si se ve bien la presentación. Sí, está bien. Bueno, como me presentó Marta, mi nombre es Alfredo Lagleise, soy responsable de la empresa Drone AI Services. Nos dedicamos desde el año 2012 a hacer inspección y relevamientos de activos industriales e infraestructuras. Básicamente nos hemos dedicado mucho a la parte energética. Personalmente vengo de un background, si bien soy licenciado en administración de empresa, tengo, digamos, conocimiento de la parte mecánica desde niño, podría decir, y de la parte, sobre todo, digital. También me he desarrollado en la parte de computación. Entonces, a partir de eso y cuando empezaron a aparecer los primeros equipos drones o robótica, digamos, lo pensamos para utilizar en la industria básicamente, con un background en la industria automotriz, de inspección de activos automotrices, vengo yo sobre todo. Entonces, hoy la charla vamos a dedicarla a comentar qué es un gemelo digital y cómo lo podemos utilizar para operación y mantenimiento de activos industriales, básicamente. Entonces, pasando a la primera slide, ¿qué es un gemelo digital? Básicamente es una herramienta para tomar decisiones, pero conceptualmente es una copia digital de un activo físico, donde todas las situaciones del activo físico empiezan a copiarse en ese activo digital y nosotros somos capaces de ver esos datos reflejados en ese activo digital, tomar decisiones y emprender las intervenciones que luego, por supuesto, se harán en el activo físico. Entonces, ¿cuál ha sido un poco la evolución de los gemelos digitales? ¿Desde dónde vienen? Bueno, en principio, la parte de gestión ha sido digitalizada desde hace unos 40, 50 años por lo menos, comenzando desde las aplicaciones que utilizamos hoy, una hoja de cálculos, el email, esta misma presentación de PowerPoint, han sido herramientas que han permitido digitalizar la gestión. Pues a partir del 2011 se crea el término de Industria 4.0 en Alemania y comienza a desarrollarse la digitalización de la operación en campo. Entonces, la evolución de los gemelos digitales viene desde ese momento. Un gemelo digital básico sería una hoja de cálculo en donde tenemos el conocimiento de las partes de una torre, vamos a tomar una torre eléctrica, y de su situación geográfica
y de su funcionamiento, su voltaje, todos los datos que podamos tener, comenzó siendo una simple hoja de cálculo. Eso ha ido evolucionando, pasamos a lo que son los dibujos técnicos en un CAD, por ejemplo. Luego pasó a ser un render, una renderización, y hoy en día ya pasamos a un estado en el cual podemos reflejar realmente la realidad como está construida a través de una fotogrametría o un escaneo láser, por ejemplo. Y últimamente está empezando a evolucionar hacia un gemelo digital inteligente en el cual la información va fluyendo. Entonces, puedo cambiar la pantalla en un momento, o sea, tengo que dejar de compartir y compartir otra pantalla para mostrar algunas herramientas, ¿cierto, Marta? Voy a hacer eso para mostrarles efectivamente una fotogrametría específicamente. Ustedes me dicen cuándo se ve la pantalla ya. Bueno, aquí vemos una copia digital de una subestación eléctrica, que como les decía, nosotros somos bastante expertos en el sector de energía. En principio, esta es una toma cenital, pero realmente esto es un 3D de la subestación, donde nos empezamos a acercar y empezamos a ver los detalles y es fácilmente maniobrable. Entonces, esto está hecho específicamente con fotogrametría. La realidad es que las nubes láser, digamos, son un poco más pesadas y nos llevaría un rato cargarlas y si la muevo por ahí no se va a ver su actualización. Pero básicamente esta fotogrametría fue hecha de esta subestación que tiene unas 60 hectáreas en total, todo lo que vemos de esta imagen. Fueron hechas en aproximadamente 15 minutos, un trabajo bastante rápido, y básicamente lo querían para realizar todas las evacuaciones y temas de incendio, colocaciones de material ignífugo, colocaciones de matafuegos, etcétera, por lo cual básicamente es un modelo digital de la planta tal como está construida. Incluso si nos tomásemos el tiempo de tomar más fotografías con más detalle, podríamos tomar la fotografía de una etiqueta de cada una de estas partes y reflejarla en este mismo gemelo con todo detalle, por lo cual tendríamos una información valiosísima que puede ser compartida para toda la empresa, o sea, sin crear, digamos, esos silos informativos. Ahora ya voy a volver un poco a la presentación general en donde estábamos. Entonces, eso fue para mostrar un poco cuál ha sido la evolución de lo que se llama gemelos digital. Por supuesto, esto está bastante más avanzado hoy en día. Vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Cómo se construyen estos gemelos digitales? ¿No? Porque la realidad es que el uso de esta herramienta, sobre todo sirve esta modelización para visualizarlo, para hacer diseños, análisis, para monitorear, para predecir qué es lo que va a pasar y finalmente para operar y optimizar el uso de esos activos, por supuesto, ¿no? Realmente esta herramienta permite visualizar cambios, realizar análisis para entender y mejorar la performance de esos activos y por supuesto para alargar la vida útil de estos activos. Entonces, la construcción de un gemelo digital comienza haciendo esta copia, digamos, de modelo, en donde el flujo de datos de uno a otro empieza siendo manual. Es decir, en nuestro caso, vamos con los drones, hacemos un vuelo sobre esta subestación que les acabo de mostrar, tomamos, en este caso, fotografías que luego se
procesan en un software específico y reconstruye ese 3D, pero luego hay que mantenerlo actualizado. Entonces, ante un cambio en ese activo, tendremos que hacer una revisita y tomar, digamos, las imágenes del nuevo cambio para incorporarlo al nuevo modelo. Entonces, todo ese tipo de cambios se hace manualmente, lo que nos permite llevar un track de ese activo. Entonces, cualquier cambio que suceda en el activo físico, lo vamos a estar reflejando en el activo digital, por supuesto. A partir de que empezamos a automatizar datos, ya lo llamamos una sombra digital. Es decir, si nosotros tenemos colocado un sensor, vamos a decir, por ejemplo, un sensor de temperatura, un anemómetro, un sensor de voltaje, cualquier tipo de sensor que esté conectado, los famosos Internet de las cosas, o sea, los sensores del Internet de las cosas totalmente conectados, empezamos a tener una información automatizada que la podemos reflejar directamente en el gemelo digital. Entonces, ese estadio se le llama que es una sombra digital, vamos a decirlo así. Y finalmente, para crear el verdadero gemelo digital es cuando el flujo de datos se automatiza completamente. Y esto quiere decir que cuando utilizo este gemelo digital para organizar una operación específica sobre los activos, donde voy a colocar determinados recursos, les voy a decir a través del estudio de este gemelo digital cuáles son las medidas con las que pueden entrar con una camioneta, un camión, con una grúa, a qué elevación tiene que estar, a qué elevación voy a poner a esa persona a trabajar sobre los cables, y esto lo empiezo a reflejar en una planilla de trabajo que pasa a ser un flujo de trabajo para la operación y la eficiencia de ese mantenimiento. Entonces, ahí sí empezamos a hablar realmente de un verdadero gemelo digital. Cuando un poco más avanzados, los gemelos ya más inteligentes, podemos incluso simular una situación en un gemelo digital, por ejemplo, con la cuestión de los cables, las catenarias de los cables, podemos simular una cierta temperatura para conocer cuál es la dilatación de ese cable o la contracción dependiendo de las diferentes temperaturas. Entonces vamos a poder calcular cuál es la tensión que va a tener que tener ese cable para evitar tocar, no sé, vegetación o el paso de una autopista, etcétera. Entonces, ahí es cuando realmente se convierte en un verdadero gemelo digital, cuando la información fluye de la parte del gemelo físico real al digital y del digital hacia el físico, o sea, se retroalimenta continuamente este trabajo, ¿no? Entonces, como queremos hablar sobre todo de operación y mantenimiento con gemelos digitales, nosotros estamos abocados a la utilización de plataformas que manejan los gemelos digitales, sobre todo porque cuando estamos manejando activos, manejamos una vasta cantidad de datos, datos que pueden ser documentos, incluso documentos muy antiguos, dibujos técnicos, CAD, imágenes de un teléfono celular o de una cámara de alguna persona, bueno, las famosas hojas de cálculo, los mismos modelos 3D como el que acabo de mostrar, y bueno, y los datos en tiempo real que nos pueden dar estos sensores. Nosotros lo que hacemos es integrarlos en una plataforma. Entonces, eso nos va a dar mayor facilidad de uso y mayor facilidad para compartir esta información. Vuelvo a hacer un pequeño cambio de pantallas, sobre todo porque esto es muy visual y es necesario, digamos,
que lo muestre así, así que voy a volver a compartir otra pantalla diferente. Vamos a ver. Este es... ¿Se ve la plataforma entonces? Pues aquí lo que tenemos es una plataforma ya para el uso de este gemelo digital, donde también lo puedo mover visualmente, etcétera, pero ya con otra potencia, porque empiezo a intercambiar datos con el gemelo digital. Como ven, aquí hay unas determinadas etiquetas donde puedo encontrar, digamos, situaciones como un crack. Entonces voy a verlo a la foto original y dónde está marcado, etcétera. Entonces ya tengo un poder de visualización y de seguimiento de las fallas. Acá simplemente se marca dónde está pintado, pero digamos que estoy viendo realmente ese activo tal como está construido. Incluso si hiciese un relevamiento de las zonas de alrededor, sabría dónde está inmerso ese activo. No es lo mismo un activo que está cerca del mar que uno que está cerca de la montaña, ¿no es cierto? Entonces, por lo cual puedo empezar a imaginar cuál es la problemática que puede tener ese activo, dependiendo si tiene problemas con la brisa marina, por ejemplo. Entonces, esto nos da una potencia enorme en imaginar. Cada uno de estos tags, por supuesto, son realizados por personas que entran a la plataforma y entran a marcar estos fallos y a caracterizarlos específicamente. Esto es bastante importante, este trabajo, porque bueno, luego hay una estandarización en todo este tema para poder llevar a cabo las tareas de relevamiento, de asesoría justamente en el mantenimiento de este tipo de trabajos, pero sobre todo si queremos contar con la experiencia de un experto, podríamos compartir básicamente un usuario de esta plataforma con ese experto que vaya a saber uno dónde está, puede estar en Singapur, y entonces esa persona va a poder compartir exactamente nuestra visión, o sea, qué es lo que le estamos mostrando, de qué es lo que le estamos hablando cuando hablamos de un activo específico. Vuelvo a la presentación general. Entonces, realmente estas plataformas de gestión de gemelos digitales, pues eso, nos permiten compartirlos con expertos en la materia, nos permiten evitar los silos de información. Cuando hablo de silos de información, hablo de cuando una área de la empresa tiene determinada información y no la comparte con otra, no solo por una falta de comunicación, que también ocurre, sino por una simple cuestión de que no entenderían por qué necesitan ver determinada información y sin embargo, por supuesto, eso enriquece a todo lo que sea la operación y el mantenimiento de los activos. Por supuesto, todas estas herramientas potencian a los trabajadores en el conocimiento de esos activos, en el conocimiento de las herramientas, en el conocimiento de las novedades que tienen esos activos, eliminan los riesgos, evitan que los trabajadores estén constantemente sobre un activo para pensar a ver cómo resuelven determinada maniobra, y por supuesto favorecen el entrenamiento operativo que hoy en día con un personal con conocimiento experto que ya cada vez se va retirando más del campo y que tiene que dejar lugar a las nuevas generaciones que no están tan cerca de ese conocimiento u oficio industrial con respecto al mantenimiento de activos, pasa a ser un tema bastante importante en cuanto al entrenamiento de ese personal, ¿no es cierto? Vamos a volver un poco más sobre eso más adelante, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que significa la utilización de otras herramientas para la operación y mantenimiento en gemelos digitales. Como les decía, nosotros nos dedicamos a poner drones con diferentes tipos de sensores, pero vamos a solamente pensar en un sensor que es una cámara normal, un sensor RGB que le llamamos, que toma
un montón de fotografías en un tendido eléctrico donde vamos encontrando fallas y vamos generando esa hoja de cálculo diciendo qué tipo de fallas son y cuál es la criticidad de esa falla y en qué lugar está esa falla. Bueno, ese es un trabajo que, por supuesto, se puede, hoy en día se realiza manualmente, no solo en, digamos, la conducción de ese recorrido de una grilla eléctrica, por ejemplo, que es el caso que estoy presentando aquí, sino que eh, los operarios van caminando realmente y sacan fotografías, normalmente desde abajo, por supuesto, a esas estructuras y bueno, luego lo pueden reflejar en un reporte, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a utilizar, digamos, la robótica en este tipo de inspecciones, nos empezamos a dar cuenta de las ventajas que tiene repetir la misma toma. Es decir, cuando yo voy y tomo la fotografía de un poste, de un aislador, de un cable, de un morseto, etcétera, si yo cada vez que paso a hacer esa inspección vuelvo a tomar la misma foto desde el mismo ángulo, a la misma distancia, bueno, ya puedo empezar a hacer una comparativa que es bastante interesante, porque empiezo a entender cuál ha sido la evolución incluso de un, vamos a decir, un óxido o un efecto corona o una mala atadura de una cuestión mecánica, ni hablar si hablamos de otro tipo de sensores. Es decir, por eso insisto en que solamente estoy hablando de una simple fotografía, ¿no? O sea, pero podemos poner un sensor de infrarrojo, o sea, una cámara termográfica para conocer puntos calientes, podemos ver plumas de gas con otros sensores, podemos, bueno, ver efecto corona con una cámara ultravioleta. Entonces, la robótica lo que nos permite es hacer una repetición y una toma de millones de imágenes. En esta grilla, si uno quisiese, en 10 kilómetros podríamos hacer miles de imágenes. Bueno, ¿quiénes son las personas que se van a poner a ver cada una de esas imágenes para detectar luego las fallas que hay en ellas? Entonces, se empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial, por decirlo de forma general, específicamente es machine learning y más específicamente es visión por computadoras, o sea, computer vision, que se llama en inglés. Eh, Básicamente es la creación de algorítmica de fallas. Entonces, lo que hacemos es tomar, digamos, un activo en un buen estado y cuando vamos encontrando falla, vamos a incorporar en una base de datos esa falla para que la máquina aprenda a reconocerla. Entonces, cuando tomamos miles de fotos en un recorrido de grilla, los pasamos por ese machine learning, por esa inteligencia artificial y rápidamente tenemos dónde están las diferencias con lo que es el activo en buen estado y lo que puede ser una falla, un reconocimiento. Se hacen, por supuesto, reconocimientos específicos de cada una de las fallas y vuelvo a repetir que solo estamos hablando de aplicar esta inteligencia a un sensor, que es simplemente un sensor que puede mostrarnos fallas mecánicas específicamente, la falta de una chaveta, un tornillo mal ajustado, etcétera. Últimamente hemos hecho unas pruebas con un sensor de sonido incluso, en el cual estamos tomando el sonido de, de un sitio. Entonces, cuando empiezan las vibraciones, por supuesto, ese sonido cambia. Y esa detección hecha por algorítmica pasa a ser una información esencial. Entonces, hay que pensar que toda esta herramienta de tanta recolección de datos necesita un filtrado. Y digamos que la algorítmica es ese filtro, ¿no? Esa detección punto a punto de cuáles son las problemáticas que podemos ir encontrando. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, evidentemente para hacer
un mantenimiento predictivo, o sea, como todos sabemos, lo que es el mantenimiento reactivo ya prácticamente se ha dejado de hacer por las grandes empresas o por las grandes tenedoras de activos industriales, ha empezado más a trabajarse el mantenimiento preventivo y ahora estamos yendo, gracias a estas herramientas, a un mantenimiento predictivo. Entonces, como decía, una vez que se terminó o ya está tan avanzada la digitalización de la gestión, esto es parte de la digitalización de la operación. Entonces, digitalizando la operación podemos hacer realmente un mantenimiento predictivo. Y esto también es posible por la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, o sea, por la capacidad de procesamiento de toda esta información. Y en el futuro, por lo que va a ser bueno, ya lo es, edge computing o computación en el borde, que quiere decir cuando procesamos al lado del sensor. Es decir, si yo tengo a mi dron con una cámara mirando un activo y en ese mismo instante tengo un chip que está procesando lo que el sensor está viendo, eso es computación en el borde. Lo que estoy haciendo es reconociendo la falla a medida que voy pasando por ese activo. O sea, ya no necesito bajar las imágenes a una computadora, correr el programa y que me detecte la falla, sino que prácticamente online voy a estar detectando los fallos y marcando en qué lugar están esos fallos, ¿no es cierto? Por supuesto, vuelvo a esto de que solamente estoy hablando de un solo sensor, podemos hablar de una amplísima variedad de sensores en el espectro radiométrico, y finalmente todo lo que es la simulación, o sea, los modelos simulados, o sea, simular qué ocurre teniendo una falla y un cambio climático repentino. Entonces, bueno, esto convierte al mantenimiento predictivo en una realidad, básicamente. Entonces, la verdadera potencia de esta herramienta es justamente la optimización del uso de todas las infraestructuras, de estos activos industriales y la expansión de su vida útil, que también nos servirá para trabajar en su futuro desmantelamiento de una forma bastante ecológica o favorable para la sociedad, ¿no es cierto? Así que esto es un poco una visión con respecto a todo lo que es el mantenimiento y las operaciones con gemelos digitales. Ahora quería hacer hincapié en esto de la fuerza laboral del futuro, que un poco lo comenté por encima. Hay una fuerza laboral importante con un conocimiento muy oficioso, digamos, o sea, por tener la experiencia en campo. Hay personas que hoy en día se están volviendo mayores y que ya no están en un estado por ahí físico para estar presente en el campo ni todo el tiempo, ni a las 5 de la mañana, ni a las 7 de la tarde, que no tienen por qué subirse una grúa, etcétera. Y entonces todo este conocimiento hoy tiene que empezar a pasar a cuadrillas de jóvenes que van a hacer el mantenimiento. Entonces, también la captación de datos para construir estos gemelos digitales nos sirve para hacer un entrenamiento de esas nuevas cuadrillas, con lo que son las nuevas herramientas, digamos, estas gafas 3D que simulan a una persona en un sitio tranquilamente. Vamos a imaginar que entrenamos a un operador que tiene que ir a una planta que está a 500 kilómetros, pero lo tenemos que entrenar antes para que el operador llegue a esa planta y cuando entre sepa que tiene que caminar 20 pasos hasta un tablero eléctrico, abrir el tablero y cuál es la perilla que enciende las luces. O sea, desde esa simpleza a pensar en para qué lado cierra una válvula o con qué herramientas contamos en determinados sitios, etcétera. Bueno,
esto empieza a ser importante para esta fuerza laboral del futuro, para apoyar, por supuesto, en su seguridad, para darles apoyo por la interconexión que hay con ellos, estando ellos en el campo, y ya, por supuesto, también esta interacción que va a empezar a haber en el futuro cercano, vamos a decir un horizonte de entre 5 y 10 años de la interacción de máquinas y humanos trabajando juntos en estos entornos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se conjuga bastante bien en la utilización de estos gemelos digitales para conocer esas infraestructuras, para ese entrenamiento, aprendizaje, evitar una logística innecesaria o afinar la logística de herramientas que puedan estar en un sitio u otro, y ni que hablar de lo que es el uso de los recursos humanos con conocimiento que puedan hacerlo desde la lejanía, es decir, una persona experta puede estar atendiendo varias cuadrillas, por supuesto no en el mismo horario, pero varias cuadrillas en diferentes lugares de un mismo país, desde una central y esos operarios conectados y mostrando qué es lo que están haciendo con reflejo en ese gemelo digital, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa a ser una operación bastante fina, ¿no? Operar con la voz de un experto que nos dice hacia dónde tenemos que ir en determinadas acciones, pues pasa a ser bastante importante. Entonces, los gemelos digitales, básicamente, esto es un cuadro del Boston Consulting Group, con números que reflejan una realidad bastante importante en lo que es el uso de estos gemelos digitales, que empiezan a ofrecer a las compañías un control en esta cadena de suministros, el supply chain, por lo que es la transparencia en lo que se llama inteligencia de la decisión, porque tenemos más claridad en la toma de decisiones operativas, en la predicción, por supuesto, como decíamos recién, anticiparnos a posibles eventos, a posibles situaciones engorrosas, sobre todo hoy en día que está tan en boga lo del cambio climático, y por supuesto tener un control total del sistema, poder hacer simulaciones y automatizaciones de determinadas tareas. Eso se refleja, por supuesto, en ventajas bueno, que se reflejan en porcentuales bastante importantes, sobre todo en lo que es reducción de la carga laboral, la eficiencia de esas cuadrillas operativas en el campo, los menores tiempos logísticos que tenemos. La verdad es que esto es clarísimo, por lo menos en nuestra propia experiencia en el campo de plantas energéticas, en lo que son subestaciones, en lo que son recorridos de parques solares, eólicos, plantas de gas, bueno, todo, en varios de estas situaciones nosotros ayudamos a nuestros clientes a crear esos gemelos digitales que luego se reflejan efectivamente en ser una herramienta muy eficiente a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el contexto operativo, ¿no? ¿A dónde va todos estos gemelos digitales? O sea, bueno, hemos escuchado durante años la creación de un metaverso social, digamos, en donde supuestamente las personas se iban a encontrar, que se acercó bastante en la pandemia, gracias a Dios terminó pronto, pero la verdad es que se acercó bastante en la pandemia a esa conexión virtual que, bueno, el mismo creador de Facebook, que se convirtió en Meta hoy en día, ha desarrollado.
pero eso se ha convertido básicamente en un tema más de entretenimiento social y es como que se ha quedado ahí latente, probablemente en el futuro vuelva a surgir con más fuerza, pero hoy en día lo que está surgiendo es esta idea de construir un metaverso industrial, donde la gente de la industria pueda eh, ver y actuar de forma virtual en un gemelo digital. Por eso traigo esto del metaverso industrial, porque el metaverso industrial al fin y al cabo se va a construir de esos gemelos digitales que tengamos de los activos. Y bueno, en el metaverso industrial, un poco para andar a hombros de gigantes, diría yo, porque esto es una frase del presidente de Bell Labs Solution, dice que el metaverso industrial combina lo físico y lo digital, ofreciendo un aumento para las capacidades humanas en la gestión industrial, que es esto que hemos estado hablando, contiene datos precisos y representaciones concretas del ambiente, los sistemas, los activos, los espacios en los que todas las personas pueden interactuar, controlar y comunicar. Entonces, realmente la potencia que significaría interactuar en un metaverso industrial empieza a ser bastante palpable para muchas empresas. Diría que las principales empresas industriales del mundo hoy en día se están abocando a esta construcción de un metaverso industrial. Así que, bueno, es algo que nosotros personalmente nos hemos puesto como objetivo, construir al menos uno o nuestros o los de nuestros clientes metaversos industriales. No creo que sea uno solo el que vaya a subsistir, sino que posiblemente haya varios. Probablemente en un futuro un poco más lejano vamos a encontrarnos con una estandarización de ese tipo de metaverso industrial. Ya de hecho están surgiendo algunas organizaciones que estandarizan un poco la tarea de la construcción del metaverso, pero bueno, va a haber un largo camino por recorrer ahora mismo sobre esto. Y por último, lo que un poco remarqué varias veces cuando hablé de que nosotros hoy solamente hablando de un solo sensor, del sensor de fotografía, bueno, imaginemos todas las capas de información que pueden surgir utilizando sensores en el amplio espectro radiométrico para hacer inspecciones y relevamientos de plantas o de activos industriales variados y aplicando esta algorítmica de reconocimiento de fallos en cada una de esas visitas, de esos relevamientos. Entonces, esto ya adquiere una potencia bastante enorme. Así que con eso terminaría la presentación. No sé si tenemos algunas preguntas. Díganme cómo venimos con el tiempo. Marta. Hola. Este, el sistema digital se podría utilizar también en la parte de la aviación. Sí, por supuesto, se está utilizando. De hecho, diría que es de las primeras. La NASA, de hecho, en la película de Houston tenemos un problema, ya tenía en ese momento un gemelo digital de la nave y por eso en la película muestran cómo reconstruyen ciertas partes y pueden utilizar ciertos elementos que tenían en la nave porque tenían los diseños, digamos, en ese momento era un simple CAD, pero tenían un principio de gemelo digital y por eso pueden solucionar el problema que tiene esa nave. Entonces, te diría que de los primeros que utilizaron es en la aviación y hoy en día toda la parte de lo que son turbinas, por ejemplo, vamos a decir un Rolls Royce,
está utilizando simulaciones digitales de toda la parte aerodinámica de esas turbinas, por supuesto. Gracias. Por eso hablaba de el poder de cómputo. Ha dado mucho juego a esto justamente para las simulaciones, ¿no? Simulaciones a niveles moleculares incluso. Entonces, bueno, todo esto tiene un impacto muy importante en la industria. Gracias. Tiene una pregunta en el chat también. Tengo que abrir el chat. Dice, saludos, Jorge. ¿Qué aplicación en cultivos de banano y cacao? Bueno, nosotros personalmente comenzamos con aplicaciones en la agricultura, o sea, los drones para la agricultura. De hecho, personalmente al principio de todo a lo que me dediqué es a entender qué sensores podían servir para qué diferentes industrias y me especialicé en lo que es espectrometría básica, que es el estudio de la materia a través de la luz, y esto justamente es lo que hoy en día se utiliza con lo que se llaman cámaras multiespectrales para lo que son análisis en la agricultura. ¿Qué sucede? Bueno, en cultivos como estos que preguntan de banano y cacao, vamos a decir que es algo más específico, un poco más acotado. Aquí en la Argentina se hacen extensiones muy grandes de agricultura, entonces es como que un estudio que uno haga puede tener menos relevancia por el hecho de que, bueno, hasta ayer estaba la sequía, yo hice el estudio ayer y hoy ya llovió y yo tardé en hacer ese análisis una semana, así que dentro de una semana ya el análisis que yo pueda hacer sobre un cultivo tan extensivo por ahí no sirve, pero para un cultivo de banano o de cacao, que es una superficie más chica, probablemente sea más interesante. Incluso para la parte de polinización en todo lo que se llaman, o sea, cultivos de frutales, se utiliza robótica, no así la parte tanto de gemelos digitales, pero sí para el análisis de esos cultivos con estas cámaras multiespectrales, por ejemplo, básicamente. Por nada. Sí, Alfredo, también dentro de la experiencia tuya, en la parte de las refinerías de petróleo, ¿se han hecho planes o se trabaja ya con esto en determinadas secciones? Porque, bueno, cubrir todo, vamos a llegar a eso, pero Sí. generalmente en las plantas, no son las de petróleo, en cualquier planta uno tiene una cuadrilla de mecánicos y ayudantes recorriendo la planta y a veces no ven lo que puedes ver con esta tecnología. ¿Qué trabajo han hecho ustedes, por ejemplo, en la parte de petróleo? Bueno, sobre todo en paradas de planta. Cuando se hace una parada de planta, es importante tener este gemelo digital porque permite una optimización del uso de los recursos, ¿no es cierto? Entonces, ya si uno tiene el gemelo digital antes de hacer la parada de planta, ya de hecho, puede empezar a entrenar a los trabajadores en los trabajos de mantenimiento que se van a hacer. Y luego, una vez que uno tiene ese gemelo digital en el mismo momento de la parada de planta, bueno, con esa visualización en constante y conociendo dónde están actuando las diferentes plantillas, con qué tipo de herramientas, qué surge como urgencia. En una situación nos tocó que tenían que llevar de urgencia una grúa para elevar, no sabían por dónde podían meter la grúa. Bueno, gracias a tener ese gemelo digital podemos medir una entrada donde pasaba esa grúa y podía llegar a donde tenía que atender. Entonces,
desde muy pequeñas cosas a cosas bastante importantes. La toma de datos, digamos, con el activo en funcionamiento antes de la parada de planta ya es un conocimiento previo a esa parada de planta muy importante para interactuar con las acciones que uno va a tomar, ¿no es cierto? Lo hemos hecho mucho en la parte de las antorchas, sobre todo. Antes de apagar la antorcha, por supuesto, le hacemos una visión con cámara termográfica, con cámara RGB, con cámara con zoom. Entonces vemos cuáles son las partes que va a haber que recauchutar esas antorchas o arreglar los pilotos o si hay un piloto que no enciende bien, o etcétera. Entonces, eso ha sido, la verdad, te diría de los primeros trabajos que hicimos. Ya hace 4 años empezamos con ese tipo de relevamientos. Pero bueno, ya el solo hecho de tener una visión general de la planta y tenerla en la palma de la mano, como les mostré un poco ese 3D que es, que tengo posibilidad de medir, o sea, de saber a qué altura voy a tener que poner la grúa para que el operario quede con la situación a la altura de sus ojos y pueda maniobrar, o con qué herramienta va a poder meter en una zona que está complicada para meter herramientas. Bueno, solo ese conocimiento facilita una cantidad de cosas que, bueno, para la gente que está en campo lo puede entender, porque cuando llega ahí se encuentra con que la herramienta es un poco más larga de lo que le permite, ya solo eso no le permite hacer la acción que pensaba hacer en ese día y hay que ir a buscar la herramienta a 150 kilómetros, ¿no? Que suele pasar. Hay otra pregunta, ahí de José Esteban Merino. Dice, buenas noches, excelente presentación. Una consulta. Dentro del análisis de pasivos ambientales, como resultado de operaciones petroleras, ¿es posible determinar zonas que presentan este tipo de problemas? Entiendo que pasivos ambientales le llama a una zona de derrame, por ejemplo. Claro, bueno, nosotros hicimos específicamente no sé si voy a contestar específicamente esa pregunta, pero creo que voy a estar cerca, luego me lo comentan. Pero nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo de un escaneo láser en una rotura de un ducto que derramó un montón de petróleo y la idea fue hacer rápidamente un escaneo láser que nos permitía tener una planialtimetría del terreno completo para entender que si llovía, dónde había que poner los stops a ese agua para que no corriera hacia un río que quedaba a 2 kilómetros de ese derrame. Específicamente para la detección de zonas que hay derrames, etcétera, también existen sensores, herramientas, sensores que van en diferentes espectros, pueden detectar pues diferentes materiales derramados también. Incluso nos hemos encontrado con personal de ductos que intentan entender si han tenido una intrusión o si han tenido un intento de intrusión en sus ductos, etcétera. Y bueno, las cámaras multiespectrales, por ejemplo, nos pueden dar un conocimiento de si ha habido un movimiento de tierras diferente al normal, digamos, porque se ve con bastante detalle, digamos, una huella de un vehículo que se ha acercado, etcétera. Así que sí, diría que sí, que sirve mucho este tipo de herramientas, ¿no? Alfredo, una pregunta. Eventualmente, en algo puntual, ¿ustedes pueden dejar determinada cámara para que tome fotografía con determinada función? Sí, se puede hacer eso, generalmente se hace. Nosotros venimos o sea, nuestra empresa madre, digamos, es una empresa de seguridad.
que se dedica a todo lo que es instalación justamente de cámaras, etcétera, en recintos industriales, comerciales, residenciales, por supuesto, hace un poco de todo, pero eso por supuesto se puede hacer a través de medio normal. Hoy en día comprar una camarita que funciona a batería, que no necesito ni llevarla con una conexión, bueno, eso hasta se compra a través de un Amazon y uno se la coloca donde quiere y puede estar tomando datos básicamente de todo. Pero bueno, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el dato que quiero obtener? O sea, según el dato que quiero obtener, va a ser el sensor que vaya a buscar, porque, no sé, a mí se me ocurre que en entornos Claro. industriales, un sensor de vibraciones que me comunique online si está aumentando la vibración de determinada maquinaria puede ser interesante. Un sensor, este sensor de sonido, por ejemplo, es capaz de detectar fugas de gases o de aire, ¿no es cierto? Entonces, para el tema petroquímico no es menor el asunto, ¿no? Eh, entonces, hay que, digamos, desarrollar un poco más fuera de lo que son los sensores más normales, que puede ser una cámara RGB, una cámara termográfica. eh, Empezar a ver, hay cámaras en los diferentes espectros, multiespectrales, hiperespectrales. eh, Hay cámaras que detectan muy eficientemente las fugas de metano, específicamente. Hoy en día nosotros incluso hemos utilizado una nariz electrónica que es, en realidad es una espectrometría láser, es decir, es un láser que va rebotando en un tubo y cuando pasa a través de la nube de gas, de la pluma de gas, es capaz de detectar moléculas en partes por billón, que es una sensibilidad altísima. Entonces, bueno, y ese tipo de sensores en un equipo robotizado, que es decir, que puede recorrer toda la planta, bueno, va a ser un poco más ventajoso que tenerlos solamente fijo en un sitio, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Por ahí este tipo de sensores son caros. Entonces, tenerlos solamente en un punto fijo, donde no sabemos si el viento nos va a dar para que detecte la pluma de gas, pues bueno, es más complicado, ¿no? Tema de seguridad, ¿cómo mejoraría la respuesta en eventos criminales? Sí. Bueno, Bueno, nosotros hoy en día estamos trabajando con un concepto que si lo buscan un poco en internet se llama Drone in a Box. Ahora ya me salgo un poco de lo que son los gemelos digitales en sí mismos y me voy más a la actuación de la robótica que utilizamos. El concepto de Drone in a Box vendría a ser un dron que está en una caja y esa caja, cuando tiene que actuar el dron, se abre, sale el dron a hacer un recorrido, toma imágenes o en caso de una alerta saldría ese dron y cuando no tiene que ser utilizado vuelve el dron a su caja y recarga las baterías. Entonces, bueno, esa es una buena utilización a respuesta de eventos criminales. Hoy en día se están utilizando en algunos lugares bien industriales, donde se guarda material, etcétera, para evitar justamente ese tipo de robos que es muy común, en áreas alejadas además. Eh, bueno, no es nada difícil. Volviendo a los gemelos digitales, o sea, cuando yo construyo un gemelo digital, soy capaz de construir también cuáles son los recorridos que quiero que haga el dron para hacer la visión que quiero que haga. ¿Me explico? Porque como tengo todo el 3D construido, puedo decirle, bueno, si yo me pongo aquí con el dron y con este ángulo de cámara, puedo ver hasta ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, el gemelo digital ahí tiene una funcionalidad interesante también. No se escucha.
Compañero, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sí, en un derrame petrolero, si nosotros estuviéramos o utilizaríamos un dron o un gemelo digital, nos anticiparía qué producto podríamos utilizar para minimizar la contaminación. Exacto. O sea, el producto exacto para contrarrestar la contaminación y que no afecte en mayor cantidad a la naturaleza donde se depositó. Bueno, básicamente lo que tendríamos que tener es un sensor que capte, digamos, cuál es el contaminante, ¿no? Más Exacto. más que nada. Sí, bueno, es que todo esto va de la mano justamente de los sensores, o sea, lo importante, y bueno, acá les voy a hacer un inciso más, una cuestión personal. A mí me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho la ciencia ficción. Yo supongo que muchos de ustedes o habrán leído o habrán visto lo que es la película La Guerra de los Mundos. Para mí, cuando yo vi esos tripods que se llaman o trípodes, que tenían una especie de manguera que metían dentro de todas las estructuras, bueno, yo cuando vi un dron, lo primero que vi fue eso, o sea, la capacidad de llevar a los sensores allí donde es difícil de que estén y la capacidad de que esos sensores capten las cosas que uno podría captar presencialmente. Entonces, bueno, sí, el tener sensores en los lugares para captar este tipo de cambios es importante. Lo que pasa es que, bueno, tampoco uno puede tener los sensores en todos lados, ¿no? Muchas de las, digamos, de los avances que se hacen en ese sentido en la parte militar, diría, de tecnología militar, van justamente en miniaturizar al máximo y expandir las capacidades de los sensores. Entonces, si yo tengo una miniaturización de sensores que pueden captar un poco de todo y los puedo esparcir por diferentes sitios, bueno, tengo una capacidad de conocimiento del terreno interesante, ¿no? Sí, no es tan fácil, o sea, digamos, medianamente fácil cuando yo tengo un activo industrial en un sitio que lo tengo controlado y entonces, bueno, ahí puedo medir, puedo estar controlando qué es lo que sucede. Por supuesto, no voy a poder controlar el clima, pero voy a saber con un anemómetro si está elevando la cantidad de viento y la humedad y entonces sé que más o menos me va a caer una lluvia o, bueno, pero luego, en donde se esparza, digamos, un contaminante por allí en el medio de la nada, ¿cómo lo hacemos, no es cierto? Para eso está la potencia de los satélites que hoy en día se está multiplicando en cantidades impresionantes, vamos. Eso sí es tener ojos en casi todos lados. Gracias. O va a ser, por nada. Gracias. Bueno, de mi parte, Alfredo, gracias por haber venido Por a nada. esta presentación. Como tú dices, bueno, estos son sueños y la pregunta de Martita, después de algunos años, van a ser realidad. Se va a poder solucionar porque cada vez avanza más. Y gracias a todos los compañeros que se han conectado. Martita, gracias a ti, por favor, despide la conferencia. Muchísimas gracias, señores. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo día martes. Nuevamente en los webinares andinos. Un saludo a los compañeros de Colombia, de Bolivia, de Perú. Y creo que la próxima semana le toca a un compañero de Perú. Desde ya le damos la bienvenida y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Chao. Y una buena noche. Chao. Chao. Chao, Alfredo. Muchas gracias por todo, una excelente noche a todos. Excelente presentación. Gracias, muchísimas gracias, señores.